Bien, buenos días, bienvenidos a lo que será eh, la idea, la interacción constante entre los participantes y el facilitador histórica del derecho. Bueno, ustedes me conocen, ya en muchas oportunidades hemos tenido la oportunidad de compartir. Mi nombre es Jordi Sánchez y voy a ser el facilitador durante el desarrollo de este encuentro. Esperemos a ver si se conecta el resto de participantes. Si no, pues Omar, la interacción será entre nosotros. Bien, cuando nosotros escuchamos evolución histórica del derecho y tenemos la posibilidad de escuchar historia, realmente para la gran mayoría de las personas, pues confunden el hecho del estudio de la historia con situaciones latosas, aburridas, elementos con fechas, con lugares y con elementos puntuales que de una manera, si se quiere, errada, fueron presentadas de una forma no muy didáctica para nosotros en el desarrollo de nuestro devenir académico. Cuando nosotros comenzamos a desarrollar la evolución histórica del derecho, pues debemos entender que no es otra cosa sino analizar el contexto social, cultural, económico, político, bélico que se tiene en determinadas regiones del mundo y que de una u otra manera afectaron de una forma directa o indirecta al derecho. Por lo tanto, pues han hecho que se llegue al punto de hablar de evolución. Cuando nosotros hablamos de evolución histórica del derecho, pues el concepto de evolución nos presenta la posibilidad de entender de que hay un avance, de que hay una mejoría. Cuando nosotros hablamos de evolución relacionada directamente con el derecho, pues entendemos que ese principio de progresividad que vemos incluso en situaciones como o en ramas del derecho como el derecho constitucional, pues están presentes allí. Y ese principio de progresividad no es otra cosa que, sino los derechos que vamos adquiriendo, pues no pueden revertirse y no tienen una vuelta atrás. Omar, como eres el único que está conectado, pues la interacción va a ser directamente contigo. ¿Identificas alguna de las imágenes que están allí dentro de la Sí, sí, la presentación? Buenos identifico, días. sí. Eh, ¿Cuál de ellas? Y si me puedes hablar algo de alguna de ellas, por favor. La segunda que tiene que ver cuando hubo la Revolución Francesa. Ok, La segunda, la imagen de la Revolución Francesa. perfecto. La segunda es un cuadro de Delacroix, se llama La libertad guiando al pueblo, y efectivamente es el cuadro que representa el movimiento que conocemos nosotros como la Revolución Francesa, donde los elementos de igualdad, fraternidad, igualité, fraternité o igualdad y fraternidad, pues están allí presentes, ¿sí? Liberté, igualité y fraternité. Libertad, igualdad y fraternidad. Dentro de este cuadro, pues vemos a una musa cargando la bandera de Francia y representando a la libertad. Allí en la imagen no se logra ver, pero en el extendido del cuadro de la Croix, pues se puede ver en el Museo del Louvre en París, se puede observar cómo las diferentes clases sociales pues acompañaron la Revolución Francesa. ¿Qué elementos de esa Revolución Francesa crees que desde el punto de vista histórico afectaron de manera directa al derecho, Omar? Bueno, primero porque cuando se inicia la Revolución Francesa fue por el sistema de monarquías que había en ese tiempo en Europa. Y más aún se vio en la misma Francia porque la hambruna de la población originó inconvenientes. Entonces la monarquía fue la que obtenía todos los beneficios y la población empezó a iniciar su lucha buscando que también sus derechos fueran escuchados. Y eso fue lo que originó en este caso la caída de la monarquía francesa, que también fue un poco fuerte porque fueron ya la gente a nivel mundial empezó a ver que se podía crear el sistema en el cual la población tuviera más derechos. Entonces vamos a hablar en este caso de la democracia. Podríamos como por ejemplo lo que es la parte en Perfecto. este Si caso de bien, bueno, Francia. ahí hay un elemento que ejercer sus derechos, porque para el momento no eran derechos que tenía el pueblo. Efectivamente, había un abuso de poder, existían, como bien lo decía, lo anárquico que pueda originarse de estas concepciones de Estado, pero los derechos en ese momento no estaban. Entonces, más bien, la Revolución Francesa viene a generar elementos que generen derechos, derechos que no Sí, existían, claro, ¿ok? ajá. Entonces, no era pelear por mis derechos es cuando ya los tengo. En este momento era generar espacios que de una u otra Para ser manera tomado en cuenta.
para que se tomaran en cuenta, para que se propiciaran derechos. Los elementos más importantes de esta revolución, pues más allá del elemento democracia, porque ese lo podemos encontrar dentro de otros hitos históricos que vamos a revisar en la segunda clase, uno de los más importantes es el hecho de la Ajá, separación de poderes dentro del Estado, de lo que es la teoría del Estado como tal, y es la posibilidad de la separación de los poderes, que los poderes no estén acumulados directamente dentro del monarca o dentro del rey, dentro de esa autoridad única, sino que el poder y también el nacimiento de esta división de poderes en poder legislativo, ejecutivo y judicial, y que estos poderes estén separados entre sí. Esta es la división clásica. Nosotros pues ya hemos evolucionado un poco más allá y después del 99, a raíz de la Constitución Nacional, pues nosotros en Venezuela tenemos 5 poderes, además de estos tres, ¿no? Está el poder ciudadano y el poder electoral. Pero también dentro de estas imágenes hay otra serie de situaciones. Por ejemplo, la anterior, la primera, ajá. tenemos el Código de Hammurabi. ¿Has Sí, escuchado sí, algo sí, sí, del sí. código, Omar? Sí, eso ya, Bueno, el código de... Ajá, dígame. dime. Algo tenía que ver, creo que con eso, recuerdo en Turquía, creo que por allá por la zona esta donde más se veía esa parte, en la parte de Asia, creo que fue Bien, donde empezó. fíjense, la importancia desde el punto de vista jurídico del Código de Hammurabi es el hecho de que por primera vez, por lo menos registrado, dentro de la historia de la humanidad, el derecho se encontraba escrito, en este caso tallado en piedra. ¿Sí? Ajá, Tallado dentro de la piedra. ¿Y esto por qué es importante para nosotros como abogados? Pues es el hecho de que cada uno de los derechos y las situaciones que venían a resolver las controversias de una manera muy arcaica, ¿ok? De una manera muy, muy antigua para lo que consideramos hoy como el derecho moderno, pues cada una de estas situaciones se encontraban previstas en la piedra y no iban a ser decididas por la autoridad, porque antes de que existiera esto, que es el primer paso para lo que conocemos hoy como la codificación moderna o como lo que es la ley escrita, ese derecho positivo, pues cada una de las situaciones que se presentaban se veían resueltas por la autoridad del momento, en este caso el rey. Ante el rey se le presentaban cada una de las situaciones y según el contexto, según las personas, según el estado de ánimo, según la conveniencia que tuviera, pues era la decisión. Entonces, ante las mismas situaciones, de hecho, se tenían diferentes decisiones, se tenían diferentes sanciones y es a través del Código de Hammurabi que pues se da un primer paso. Como le digo, desde todo lo primitivo que se pueda eh, eh, juzgar con la civilización que tenemos hoy en día, pero allí se colocaron las primeras normas y es uno de los hitos históricos. Entonces, fíjense que ya tenemos dos elementos que a través del arte pues podemos ver representados dentro de lo que es la evolución histórica del derecho. Y estos se presentaron como a manera de contraste. En la tercera vemos lo que es el plante de bandera que hicieron los soviéticos dentro del búnker de ujú. Hitler en Alemania. ¿Sí? Esto luego de la caída del Tercer Reich, de la finalización de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, ponen el nombre que quieran según el autor que ustedes identifiquen, pero dentro de esta fotografía que fue bastante icónica, que pues además de eso sirvió de propaganda política para lo que fue la Unión Soviética, pues se representa el hecho de la caída del Tercer Reich. Y con la finalización de la Segunda Guerra Mundial y la caída del Tercer Reich, ¿qué podemos decir que se aportó Bueno, a lo sí, que es el derecho pudiéramos moderno, a lo que es hablar la de, cultura del derecho primero, moderno? ligado a lo que hubo con esa guerra, después fue que se crearon la Unión de Estados, ¿no? En este caso la ONU, ¿no? Y fue donde empezaron a cada estado, claro, ahí vemos por lo menos el sistema socialista, el sistema democrático, en este caso, la Unión Soviética cuando llegó y tomó en este caso Alemania una parte, agarraron la alemana de ellos, que llamaban la Alemania de ellos, y después los estadounidenses agarraron la otra parte, la otra Alemania, que la dividieron, y durante un tiempo también se mantuvo esa situación política en esta parte de Europa y más aún en Alemania. Y entonces ahí primero lo que seguimos, el mismo sistema de la dictadura, ¿no? De repente en un solo hombre se, se mantuvo el poder, el hombre con su manera, vamos a decir, digamos al extremo de locura, él creó el Tercer Reich y él decía que era lo mejor del mundo, iban a tener 1000 años de vida y entonces se observa de que primero ahí el pueblo pues seguía a una sola persona y lo que la persona le inculcaba, pudiese ser malo o bueno, la persona entendía que lo que le estaban inculcando era para ellos lo mejor, cuando en realidad era perjudicial porque eso el genocidio que hubo con los judíos, que hoy en día todavía hay gente que no lo acepta, ¿no? A pesar de que hay Claro, demasiadas pruebas y dicen que no, que eso no fue verdad y realmente pues se vio la separación de clases, ¿no? Se observa mucho por las religiones,
En este caso, pues la Iglesia Católica siempre ha estado en el medio de todo esto, pero siempre se ha reservado ahí, eh, me meto, no me meto, entonces ahí donde se observa eso. Y lo que da a entender que la dictadura, pues realmente, pues al día de hoy, pues nunca ha sido buena, ¿no? Siempre, pues la población es la que ha sufrido y seguirá sufriendo porque siempre se van a mentalizar, porque se mentalizan a lo que la persona diga, la persona la idolatran y ahí es donde termina todo lo que estamos viendo hoy en día, pero todavía se ve todavía en día. Perfecto, Mar. Bueno, todos esos son los elementos que pasaron. Efectivamente, son situaciones que pasaron, pero todo eso generó qué o qué elementos desde el punto de vista jurídico crees tú que se generaron a partir de esas situaciones. Bueno, lo primero que yo observé en la parte jurídica, primero, cuando en este caso ocurrió que las personas que quedaron vivas en este caso, los que eran los que dirigían el sistema socialista alemán, fueron juzgados, que fue cuando se creó el tribunal de Nuremberg, Ajá, los creo que juicios de era, Nuremberg. y ese tribunal se llamó a las personas, no que ellos llegaron y dijeron, lo vamos a, de una vez ustedes ya van detenidos, y no, primero un proceso, se demostró que mediante un proceso todos los daños que ellos habían creado, y de esa manera se demostró que las personas realmente no es que usted las investigaciones tienen que crearse que realmente citan las pruebas de comisión para llegar al extremo de cortar la vida de la persona. Entonces, no, eso no voy de acuerdo mucho con la parte de la parte de aclarar a una persona, pero no cortándole la vida, ¿no? Pero ahí se creó ese hito donde ya las personas ya, bueno, ustedes cometen una falta, entonces, como decir ahorita el Tribunal Internacional Penal, o sea, bueno, ahora ustedes van a pagar y ustedes tienen que empezar lo que cometieron, ahora sí lo van a pagar. Y creo yo que fue una de las partes que más se observó cuando ocurrió eso. Perfecto, sí, bueno, sí, efectivamente los juicios de Nuremberg pues vinieron a aportar lo que es la responsabilidad personalísima de todos y cada uno de los que participaron dentro de lo que fue esta situación terrible para la humanidad. Otro de los elementos importantísimos que salen de allí, de esta situación, es el hecho de la generación de lo que hoy conocemos como los derechos humanos, ¿sí? Y es la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. En esta oportunidad, en 1948, noviembre, diciembre de 1948, pues surgió la necesidad, a través de todos estos hechos atroces, que se regulara y se estableciera en papel, se unificara el hecho del reconocimiento de todo lo que hoy conocemos como los derechos humanos, que muchas veces damos por sentados, pero que incluso no tienen 100 años de haberse establecido dentro de la humanidad. Entonces a veces pareciera motivo de vergüenza, ¿no? Sí, Eh, yo, claro, yo, claro. yo en clases digo, imaginen ustedes que llegan a una casa, que cuando lleguen, lo invitan a una casa y cuando usted llega a esa casa, abre la puerta y lo primero que se consigue enfrente es una pared y la pared tiene un cartel. Y en el cartel dice, en esta casa está prohibido entrarle a patadas a la abuela. ¿Qué es lo primero Ah, que se le viene a la mente a usted cuando ve un cartel de no, ese tipo? pues imagine, o sea, ya uno dice, pero o sea, si eso existe, porque de repente, porque lo han hecho, digo yo, no, o sea, que llegar a un extremo de eso, lo miro desde ese punto de vista, ¿no? Sí, A veces también, y eso hoy en día todavía se ve mucho lo que estamos viviendo hoy en día. Y después de ese caso, cuando hubo en este caso, la Segunda Guerra Mundial, que se acabó, y realmente lo que quedó fue una división, cuando se separaron el hombre, pues él era por lo que hizo. Entonces, estamos hablando de 1948, pues si vamos a llegar, eso quiere decir que cumplieron 100 años de los derechos humanos, ajá, y antes de eso, todo lo que ha ocurrido, todo lo que se ha observado. Y no podemos ir nomás aquí en el caso de Venezuela, ¿no? Cuando existía Cipriano Castro, en el caso de Perú, eran los todopoderosos lo que ellos dijeran, ¿no? O sea, en Venezuela, pues claro. imagínense usted, ¿no? Y hoy en día, Bien, pues, los que nos todos los vean de países manera son iguales. diferida, ¿no? Todos los que estamos en esta clase, Esta materia, en esta asignatura. Al pudiéramos juzgar los hechos del pasado con los beneficios, las garantías, los derechos y los avances que claro. tenemos hoy en día. ¿Cómo llegamos a esto? Vamos a hablar de Cipriano. No caigamos en Gómez todavía, no pasemos en 1908 todavía. Vamos a hablar. Muchas de las decisiones de Cipriano Castro hoy en día desde la comodidad del principio de progresividad Claro, y todos los derechos que tenemos hoy en día. Uno de los ejemplos clásicos para cuando se habla de evolución histórica del derecho, obviamente desde el punto de vista académico lo podemos debatir, lo podemos discutir, puede ser un punto de referencia, como efectivamente lo es, un punto de referencia histórico para entender el por qué se llegó a lo que tenemos hoy en día y tal vez evitar que se vuelvan a cometer los errores. Pero juzgar el pasado
desde las realidades del presente es un error. Les decía que el ejemplo clásico que se utiliza en los espacios de las asignaturas de historia es hablar, por ejemplo, de la esclavitud. La esclavitud, cualquiera de nosotros hoy día puede llegar a la conclusión que es una situación negativa y nefasta para la humanidad, ¿sí? Y si lo vemos desde lo que son las realidades y las garantías de hoy en día, pero desde el punto de vista jurídico, totalmente directo y sin meterle elementos éticos o morales, desde el punto de vista jurídico, la esclavitud estaba aceptada y era legal. Claro, Sí, vamos al punto, o sea, era claro, legal. Se claro. encontraba dentro del derecho establecido la posibilidad de yo comprar otro ser humano. Ujú. Hoy en día es algo totalmente imposible. Después de que llegó uno de los monagas a la presidencia de Venezuela, después del año 1854, mal no estoy por allí, pues ya en Venezuela se abolió la esclavitud. ¿Sí? Pero mal pudiéramos nosotros juzgar a todos aquellos que desde nuestra realidad, obviamente, se puede hacer un debate, podemos criticarlo desde el punto de vista académico, desde el punto de vista histórico, pero entender que los contextos y las realidades históricas hacen que se realicen determinadas situaciones. El hecho de los campos de exterminio y los campos de concentración presentes dentro de ese tercer Reich, que como bien lo decías, a través del liderazgo nefasto que vamos a ver un poquito más adelante de este señor Adolf Hitler, pues que decía que iba a durar 1000 años el Tercer Reich, pues, estos procedimientos eran totalmente legales. Entonces, si el estudio lo vamos a hacer no desde el punto de vista moral, no desde el punto de vista ético, no desde el punto de vista social, sino lo vamos a hacer desde el punto de vista del derecho, desde el punto de vista netamente jurídico, tenemos que entender que estas situaciones pues eran legales, estaban reguladas, no contradecían ninguna de las normas que estaban allí y por eso es la importancia de nosotros ver la evolución histórica del derecho. Ya yo por aquí, vamos a aprovechar un momentico, vamos a ver si la veo por allí. Aquí está. Eso lo explica en este libro, mira, fíjate, aprovechamos que estamos los dos y podemos interactuar de esa manera. Ajá, Ese se llama Cartas a Hitler, ¿sí? ajá, Cartas a Hitler, es un libro de Heinrich Eberle. Y bueno, dentro de este libro se desarrolla esa situación y dice, el pueblo alemán, un pueblo totalmente inteligente, capaz, desarrollado civilmente con relación a otras naciones del mundo, que viene de los embates de una primera gran guerra, una primera guerra mundial, que económicamente se encuentra destruido, pues se generaron las situaciones o el germen necesario para que dentro de ese liderazgo mesiánico que se tejió alrededor de la figura de este señor, que tal vez para mí es innombrable, pues se generaron estas situaciones totalmente ilógicas, fuera de sí para Occidente y el resto del mundo en esa oportunidad y menos aún hoy en día, pues eran totalmente legales. Y esa es la primera conclusión de lo que queremos o de los objetivos que se tienen hoy con la clase. Entender que desde el punto de vista jurídico, muchas de las situaciones obedecen al contexto histórico, al contexto social, al contexto económico. ¿Sí? Bueno, dentro de la guerra podemos, ahí hay tela para cortar un montón de situaciones, un montón de cosas, pero lo importante es hacer el análisis, Omar, directamente de los elementos jurídicos, ¿ok? La división fue de la ciudad de Berlín, que era realmente la exacto. perla, la joya de la corona. Tengo la otra que es la de la caída. Exactamente. Hay muchas historias referentes a esa caída, ¿no? Dicen que eso fue que iban a hacer unas modificaciones en ese momento y estaba ya fuerte la situación entre las dos Alemanias y entonces al final no pudieron contener y fue lo que originó hoy en día, ¿no? Sí, sí. Y algo de normal. La chispa de parte de la Alemania Oriental o la Alemania Soviética convocan una rueda de prensa. Tal vez dicen que se equivocó para el que no, que fue comprado directamente por Occidente y por Estados Unidos. Se venían dando Claro, diferentes claro. situaciones. La situación económica era insostenible para la Claro, Alemania Oriental, por eso se montó el ahí también muro. el mundo también intervino. Sí, muchísimas Eh, situaciones sí, calentaron la calle, calentaron la situación, pero el punto de inicio ¿no? o el hecho que era esta situación es las declaraciones de un ministro que, como dicen, una parte dice que se equivocó, la otra parte dice que fue adrede, el paso estaba libre, incluso el periodista le vuelve a preguntar, le dice, hey, es verdad lo que usted acaba de decir, o sea, el paso es libre, el paso está permitido, sí, el paso está claro, permitido, pues cuando y que no eso aprovechar una ocasionó una avalancha y la avalancha de gente empezó personas a... que cruzaron y después ya no tenían ningún sentido el muro y bueno. Pero esto es la situación de hecho.
y este es el análisis comunicacional, el análisis social, pero desde el punto de vista jurídico, ¿qué elementos entonces podemos decir nosotros que surgen después de la caída del muro Volvemos de al Berlín, por caso de ejemplo? regresando a los derechos humanos, ¿no? Primero, a lo que cae el muro de Berlín, ahí empezaron a descubrirse las grandes situaciones que se veían en la parte oriental, que es la parte donde estaba la Unión Soviética gobernando. Ahí los derechos humanos estaban cercenados, no había el derecho a la defensa. Igualmente, si usted tenía la razón, igual como dicen derecho, ¿no? Igual va preso, ¿no? A ellos no se les respetaba, no se les respetaba a ellos las garantías constitucionales tampoco las tenían como tal, porque no tenían derecho a la protesta, no tenían derecho a la defensa, no tenían derecho, el derecho humano estaba bastante cercenado. Y entonces, claro, ellos veían en el caso del lado, de vamos a decir, estaba la parte que manejaba Estados Unidos, que era la otra Alemania. Entonces ahí se observaba que ellos sí tenían esos derechos, ellos tenían el derecho a la protesta, ellos cuando algo no les gustaban podían hacerlo, la otra parte no lo podían hacer. Entonces ahí donde ellos empiezan a decir, ah, no, pero quiere decir que si yo ahora se cayó el muro, ahora yo voy a empezar a reclamar lo que realmente me corresponde. Y fue lo que esa campana y dijeron, no, vamos a empezar a observar lo que realmente yo no podía hacer, ahora sí lo puedo hacer. Que hoy en día, Bien, yo algo que admiro de Alemania, hoy, al día de hoy, ¿no? O sea, yo observo esta Alemania cuando primero hubo la Primera Guerra Mundial, cuando estaba Kaiser, que era el que gobernaba Alemania, ya no mucho la parte de Alemania, y viene, en esa vez pierde la Primera Guerra Mundial en Alemania, Alemania queda totalmente destruida, llegan a Francia, en Francia ellos firman el armisticio donde ya le aceptaban que habían perdido, después Hitler cuando llega empieza con su tema a darle a entender al alemán que la raza de ellos era superior a la otra raza humana, claro, que era claro, una pero raza. ya va, te me estás atrasando más de 50 años, ¿no? Vamos aquí, ya esa No, no, parte pero la es para pasamos. decir, no, pero es para decirle algo, es para decirle algo, no, ahora me voy a adelantar totalmente, es para decirle esto. Jordi, lo que pasa es que yo admiro de Alemania, es que Alemania hoy en día, en Europa, Alemania es la referencia. Alemania hoy en día, a pesar de todas las situaciones que han vivido por las dos guerras mundiales, las situaciones que ellos han experimentado, hoy en día que están unidas las dos Alemanias en una sola, ellos tienen un sistema democrático fuerte y allá la parte jurídica es fuerte. Cuando algo no sirve, automáticamente la persona es sancionada. O sea, allá no se tapa, allá simplemente el que falló tiene que pagar lo que está cometiendo. Entonces, esa Alemania es la que yo admiro. Digo, esa Alemania, con todas las situaciones que ha vivido y viéndola hoy en día, y mire, Alemania está ahí, es el pilar de Europa, de por sí la Comunidad Europea de Naciones, uno de los países más fuertes que tiene la comunidad es la misma Alemania, es la que soporta gran parte de la economía europea, ¿no? Hoy en día, entonces uno dice, pero una Alemania, uno puede mirar cuando hubo, que es en la Primera Guerra Mundial, que cuando dijeron vamos a reconstruir Alemania, entonces empezaban a recoger dinero, a buscar platos, ¿no? Y uno ve los videos donde ve todo destruido, y uno dice, pero no puede ser que uno viera todo eso destruido hoy en día como está, ¿no? Un gran ejemplo, ¿no? Un ejemplo Claro. palpable, Bien, ¿no? sí, excelente, pero como te digo, a centrarnos en los elementos jurídicos. Sí, la Vamos a guerra, centrarnos en los elementos jurídicos, ¿sí? Efectivamente, bueno, lo mismo pudiéramos decir de Japón, dos bombas atómicas y fíjense, la posibilidad de ser una de las potencias económicas, uno de los grandes gigantes de Asia. Pero bueno, eso son otras situaciones, ¿no? Cualquiera podría hablar también por ejemplo, Chile en Latinoamérica, luego de pasar situaciones con Pinochet y todas estas cosas, pero como te no, digo, la misma, son, claro, vamos a continuar con esto, pero la misma supuestamente China comunista, que de comunista no tiene nada, es el país más claro, capitalista del bien. mundo. Y para eso venimos a lo otro. Ay, sí, salió el otro. Ya el primer elemento, el Sí, primer elemento quería que que cayéramos aquí. Bueno, el primer elemento o el sí, primer objetivo de la clase está. Y el primer objetivo era entender que nosotros no podemos juzgar desde el punto de vista que tenemos hoy en día, juzgar con las mismas reglas que tenemos hoy en día las situaciones del pasado. Lo que podemos hacer es hacer una crítica, un análisis, un contraste, un debate, eso sí se puede hacer, pero entender que desde el punto de vista jurídico es realmente inoficioso nosotros juzgar actitudes, eh, estudiar hechos históricos aplicándole el derecho actual, ¿ok?
porque para eso existe lo que estamos viendo, que es la evolución histórica del derecho, el principio de progresividad de esos derechos y el ir mejorando y avanzando. Bueno, ya algo de eso íbamos tocando. En este segundo punto, pues bueno, aquí hay Y aquí hubo cuatro, cuatro figuras de sistemas, cuatro totalmente diferentes, ¿no? cuatro diferentes, exacto. Totalmente diferentes. Tenemos a Hitler con la Alemania, de lo que veníamos tocando, el establecimiento del Tercer Reich, todas las situaciones desde el punto de vista jurídica que nacen desde la aparición de este personaje, ¿ok? Incluso las secuelas que se tienen todavía, también el hecho de entender que todas y cada una de las cosas que hizo estos señores dentro, positivas o negativas, dentro de lo que fueron sus periodos de poder, del manejo del poder, pues eran legales, estaban establecidas dentro del marco jurídico. Obvio, cada uno de ellos también hicieron cosas que estaban fuera de la norma, ¿sí? Pero, por ejemplo, la solución final establecida por Hitler dentro de Alemania se encontraba dentro de la norma, no era algo ilegal. ¿Ok? Por lo menos dentro del territorio alemán. Vemos allí a Julio César, la imposición del Imperio Romano, la imposición de diferentes normas, el hecho de el establecimiento, por ejemplo, de la figura de la familia, para no irnos hacia la parte penal, sino irnos hacia el derecho de familia. Nosotros en derecho romano, en pregrado, vimos Nada, el cómo padre, padre. estaba el bonus pater familia o Ah, el pater familia, que era esa figura de autoridad superior única dentro de una familia y las diferentes cosas que se daban dentro de esa. Bueno, esta es una situación que no está presente del todo hoy en día dentro del marco jurídico occidental actual, pero que sin duda alguna sentó las bases necesarias para lo que hoy nosotros conocemos como esa rama del derecho civil, esa rama del derecho privado, que es el derecho de familias, ¿no? Entonces, entender cómo situaciones que eran norma y que eran legales en esa oportunidad, como el hecho de que ese pater familia que cayera en quiebra o que de una u otra manera deshonrara a su familia o el Estado romano por el interés del Estado romano, pues podía caer como en la situación de esclavo. Imagínense, después de usted era un pater familia, caer en la situación de esclavo. Bueno, claro, claro. esa situación estaba regulada y era prevista por el derecho romano de su oportunidad y era una situación que efectivamente se encontraba dentro de la norma. ¿Ok? Que hemos avanzado y recorrido un montón de cosas. Bueno, ese era el primer mensaje, ¿no? El principio de progresividad dentro de la evolución histórica del derecho. Ahora el mensaje es entender que el contexto me va dando las diferentes situaciones y que ese contexto hace que muchas de las cosas que hoy podemos ver como malas, pues en esa oportunidad eran parte de la norma y eran parte del Claro, marco jurídico. si uno se va por lo menos a la parte del Imperio Romano, ¿no? Cuando el padre era el que, parte del niño y adolescente, con relación a que si un hijo le comete una falta, pues tiene responsable, en este caso debe ser el padre, ¿no? O sea, eso sí, eso ha continuado en todos los siglos, porque el menor de edad, pues, es incapaz y entonces tiene que asumir las Claro, claro, responsabilidades. De repente el Imperio Romano hoy en día todavía se sigue utilizando, ¿no? Pero las claro. bases de ese hoy en día las podemos Bueno, notar, ¿no? es una institución que vemos aún en el derecho civil, pero por ejemplo en el derecho penal, al tener una responsabilidad personal, personalísima, pues no hay una responsabilidad por parte de los padres, ¿no? La responsabilidad viene desde el punto de vista de la responsabilidad civil, pero la responsabilidad penal, incluso dentro de nuestro sistema venezolano, a partir de los Ya 14 años, dentro de un sí, catálogo de delitos, tenemos una responsabilidad penal juvenil, una responsabilidad que se le da en este caso, cómo han sí, evolucionado y han cambiado las sí, cosas. que Por eso te decía, anteriormente, no nos vayamos a la no, parte no, pero penal y bueno, quería irme al derecho de familia, por ejemplo que podía tener esa familia, pues correspondían a esa familia, no importa que los hayan adquirido los hijos, ajá, situación que es impensable hoy en día, ¿sí? Por más de que yo tenga una buena relación con mis padres, todo lo que es producto de mi trabajo, pues el concepto de derecho de propiedad ha cambiado tanto y ha evolucionado tanto que la propiedad viene siendo mía. No es claro, para el conjunto de familia, que era la situación que se manejaba dentro de alguna etapa del derecho romano. Bueno, Mao Zedong, conocemos todos diferentes situaciones, hay elementos curiosos dentro de la historia. Por ejemplo, estableció a través de una norma una guerra directa hacia los gorriones. ¿Sí? Estas aves que según él, o según lo que se logró percibir en esa oportunidad,
pues acababan con parte de las plantaciones de trigo y de alimento. Entonces, a través de una norma se generó la obligación para que esos gorriones fueran capturados, eliminados. Entonces Claro, comenzó una guerra dentro de todo el territorio a través de los ciudadanos los capturaban, los mataban, los eliminaban. Incluso existían cuadrillas de parte del Estado que perseguían, atacaban estos pájaros porque acababan con las plantaciones. Oh, sorpresa, que se acabó con el gorrión no apareció más, pero resulta que dentro de la biodiversidad que existía en ese territorio, el gorrión se alimentaba de las plantaciones, pero también era el único predador que tenían las langostas o que tenían los grillos, que también ah, se comen las plantaciones. Resulta que llegó una infestación de langostas y como no existía ¿quién ese controla? predador ¿Quién natural, controla? Ajá. ese predador natural que se comiera las langostas, pues las langostas acabaron con todos los sembradíos, acabaron con esta situación. La plaga de langostas fue peor que la que se tenía con el gorrión. Se eliminó ese equilibrio dentro de ese espacio biológico y resulta que, pues, diría mi padre, ¿no? Fue peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Le salió más caro el caldo que los huevos. Porque resulta que si bien los gorriones afectaban de una manera no muy significativa las plantaciones, pero los gorriones hacían un equilibrio y permitían que las langostas, estos grillos, estos insectos, no acabaran con las plantaciones. Al no tener un predador natural, acabaron con todo y se vino la famosa hambruna de China. Y bueno, se dice que de ahí es el hecho de que los chinos se coman todo, ¿no? Todo lo que se mueve, pues viene de ahí, del hecho de que no se tenía esa posibilidad. Pero Dura. fíjense cómo las situaciones políticas, económicas y del entorno hacen que se genere derecho y que de una u otra manera, pues esto nos permita evolucionar dentro del derecho. Bueno, qué ni hablar de Stalin y los famosos gulags. Hablamos de los campos de concentración de Hitler, pero también tenemos que hablar entonces de los gulags y esos campos de concentración de trabajo que se establecieron en esa Unión Soviética y diferentes situaciones realmente que como para dar el ejemplo con lo que venimos hablando, ¿no? No voy a juzgarlo desde lo que tenemos hoy en día, desde el punto de vista jurídico, pero por ejemplo, el famoso Holodomor o las fases de hambruna controladas a pueblos como el pueblo ucraniano, ¿no? Desde, desde las decisiones políticas que se daban en este régimen. Bueno, el O segundo acabar, o punto. acabar, o acabar con una raza completa, porque él algo hacía. Oye, antes de que vaya comentando usted algo con referencia por lo menos a China, ¿no? Hay algo que también ocurrió cuando él toma el poder, cuando llega el sistema socialista a la China, las personas que eran preparadas, los intelectuales, ahí ellos se les cercenan sus derechos, el joven que no tenía ningún conocimiento, que no conocía nada de derecho, no conocía nada de cómo sancionaba a una persona, entonces resulta que ellos crean los famosos tribunales como decir callejeros, entonces a una persona la señalaban y llegaban al extremo que le acababan la vida a la persona. Y todo eso se originó porque ellos querían como limpiar lo que ya existía en el sistema, porque ya venía por la parte también en este caso, de la emperatriz china, que era la que gobernaba en ese tiempo, la manera como era gobernado China, los chinos también tenían ese sistema, y cuando ellos crean, entonces él tío dijo, por eso que él dice que todo es del pueblo, ¿no? Que todo es para el pueblo, y entonces le crearon eso, y toda aquella persona que era intelectual y que para ellos en ese tiempo consideraban que no era la manera como querían que se fuera a formar el nuevo sistema socialista en China, fue lo que ocurrió al principio. Después que ellos corrigieron, claro, como usted dice, ¿no? Había que ir pasando el tiempo. Hoy en día ellos han corregido mucho eso y respetan mucho al que sabe. Anteriormente no, al que sabe los perjudicaba a ellos. Recuerdo mucho una situación, yo todavía estaba en pregrado de Derecho, recién promulgada la Constitución del año 1999, un abogado que se hizo famoso en redes sociales, es decir, en medios de comunicación, para ese momento no manejamos redes sociales a este nivel, eh, llamado Mario Cancino, a raíz de uno de los artículos de la Constitución Nacional que hablaba que la justicia reside en el pueblo, nada más tomando eso como Ajá. en cuenta,
pues comenzó a generar esos tribunales populares Exactamente. que se asemejaban a esto y bueno, gracias a Dios y a la cordura de muchos de los líderes políticos de ese momento y que detentaban el poder, pues se hizo el análisis y se logró determinar de que bueno, esa era una interpretación extensiva y acomodaticia a lo que realmente era el espíritu, propósito y razón de la norma. Bueno, hay dos objetivos en las primeras dos láminas. El primero Omar, ya lo hemos nombrado varias veces y el hecho de nosotros no establecer juicios de valor desde el punto de vista jurídico, tomando en cuenta derechos actuales y realidades actuales con situaciones del pasado. Ese es el primer objetivo. Y el segundo objetivo, que lo tenemos aquí dentro de esta lámina, es entender que el contexto, el entorno, las situaciones sociales, políticas, económicas, culturales, bélicas, regionales de cada uno de los territorios, pues establecen el hecho de que se generen normas, que se genere un marco jurídico, que se generen leyes que efectivamente pues van a darle pie, soporte o avance a cada uno de esos elementos sociales, políticos, culturales. Para no tocar ninguno de ellos, sino dar ejemplos dentro del contexto venezolano. En Venezuela, desde la Constitución del 5 de julio de 1811, nuestra primera constitución, pues cada vez que se venía un cambio de política, un cambio de poder, cada vez que llegaba alguien al poder, pues se daba un cambio de constitución. Y eso es una de las actividades que ustedes tienen disponibles allí en el aula, y es el hecho del análisis de cada una de las constituciones, entendiendo que la evolución o el retroceso que se daba dentro de las características políticas y sociales de cada uno de los elementos de esa Venezuela, pues hacían que cada uno de los que llegaba al poder se acomodaba para Sí, poder porque tener una hacía la constitución. constitución de acuerdo a mi conveniencia. Sí, y para Era poder de una u otra manera, pues gobernar, ¿sí? Lo vemos como en 1819, pues se dio el Congreso de Angostura y se dio la necesidad de un cambio constitucional para adaptarse a la realidad de ese momento. Pero después viene un movimiento a través de José Antonio Páez, 1830, como la Cosiata, y que es la separación de esta Gran Colombia, y se vio la necesidad entonces de hacer un cambio constitucional y establecer uno. Y lo mismo hizo Guzmán Blanco cada vez que llegó al poder, y lo mismo hicieron los hermanos Monagas, y lo mismo se dio cuando se presentó en Venezuela la guerra federal, y así sucesivamente. Entonces, incluso los cambios constitucionales que se dieron durante el gobierno de Juan Vicente Gómez y el hecho de, durante su gobierno, poner títeres para decir que eran el presidente de la época, nosotros mentalmente nos enseñaron en la escuela que el presidente, y efectivamente era la persona que tenía la posibilidad de mandar después de pero Cipriano no es que Castro. cuando uno revisa la historia del caso de Gómez, uno revisa la historia de Gómez y Gómez tuvo como 5 presidentes en su Sí, sí, periodo, bueno, ya, y exactamente. Entonces, uno se él no imagina soltaba el poder porque seguía siendo el ministro de Defensa, porque seguía el que seguía dando las órdenes, porque era el que mandaba, porque era el que estaba detrás del poder y hasta 1936 lo estuvo. Y eso es lo que socialmente nosotros vemos y entendemos. Pero jurídicamente, que es el mensaje que les he venido dando siempre, y es analizar desde el punto de vista jurídico, jurídicamente, constitucionalmente, Gómez no era el presidente. ¿Ok? Al menos la figura no era Gómez. Y tenemos la aparición de varios presidentes durante su periodo de gobierno. ¿Ok? Aunque mentalmente, culturalmente y en la realidad, el presidente seguía siendo Gómez y él era el que mandaba, pero el hecho de que existieran desde el punto de vista legal esos títeres, esos parapetos o esas personas que estaban allí puestas, bueno, son cosas de las que tenemos que tener en cuenta y analizar cuando nosotros hablamos del estudio de la historia del derecho. Bien, bien, ya para cerrar, antes que nos corten estos últimos 5 minutos, de todas maneras, yo esta clase la tengo grabada sin ninguna intervención, la voy a enviar al grupo, Omar, para ah, que bueno, le podamos agradezco, revisarla, sí, le agradezco. va de corrido, son 30, 35 minutos, pero bueno. Si nos llegan a cortar, pues entonces ya sabes que lo que vamos a tocar aquí y lo vamos a tocar muy rápidamente por cuestiones de tiempo. Fíjense, cuando nosotros hablamos de evolución histórica del derecho, nosotros que tenemos que hablar de historia, ¿sí? Y entonces la historia no es otra cosa sino los hechos sociales del hombre, ¿sí? Y de una u otra manera influyen
en el desarrollo de nosotros como seres humanos. Eso claro, sería la historia desde el punto de vista general. Este autor señala tres etapas fundamentales: la historia narrativa, la historia pragmática y la historia genética. La historia narrativa es la que nosotros podemos revisar a través de la literatura. Alguien que echó el cuento, dijo, bueno, mire, aquí pasó esto, desde Cúcuta salieron 60 hombres armados y así se formó la Revolución Liberal Restauradora. Y bueno, esa es la parte narrativa, donde nos echan el cuento. La historia pragmática ya entonces es nosotros tener la posibilidad de analizar esta situación narrativa y contrastarlo con lo que necesitamos. Y la historia genética no es otra cosa sino revisar el entorno, revisar nuestros propios criterios, revisar la historia pragmática y revisar la historia narrativa. Vamos a ver aquí, por ejemplo, Heródoto decía que la narrativa es la historia que atiende a la exposición de los hechos verificadas en forma literaria, verificadas en los libros. ¿Sí? Que tenemos allí. El señor Tucídides y Polibio habla de la historia pragmática, esa que pretende buscar las enseñanzas del pasado, es a entender y a aprender qué fue lo que pasó atrás. Esa famosa frase que se ve por allí que dice, si no conocemos el pasado, estamos condenados a repetirlo. ¿Sí? Y hacer de esa narrativa histórica, pues tener unas máximas morales. Decir, epa, mire, eso de estar concentrando gente y tenerla encerrada no es bueno. Y Omar, no es una cosa que nosotros tal vez, por quienes manejan medios de comunicación, grandes medios de comunicación, pues el hecho es de atacar a Hitler y presentarlo incluso como una figura directa de derecha. Creo que ya me están avisando que se acabó el tiempo. Listo, denme 2 minutos para despedirme. Eh, pero esas situaciones de campos de concentración las vimos en la Unión Soviética, las vimos durante la Segunda Guerra Mundial, incluso en Estados Unidos, cuando se claro. concentraron a los japoneses y se realizaron campos de concentración para los japoneses. Es que lo Y estamos para viendo cerrar la ahorita. idea, Omar, ya va, para cerrar la idea, yo les comparto de todas maneras el video, pues viene la historia genética que la presentaba Voltaire como la categoría ya de ciencia de esos acontecimientos y entendida como un todo. El resto de la información la vamos a tener disponible a través de, como le digo, yo tengo un video asíncrono de lo que es esta clase. Espero haber estado a la altura de las expectativas, Omar. Para la Pues yo próxima también clase, espero también pues, pues ya haberlo. desarrollamos el resto. Quería cerrar con este pensamiento: historia vitae magistra es. Este es un pensamiento de Cicerón y no es otro que, sino que la historia es una maestra de la vida. Y con eso Así es. cerramos el día de hoy el encuentro de la evolución histórica del derecho. Nos vemos en una próxima oportunidad con el compromiso de pasarles el video inmediatamente ahorita a través del grupo para poder desarrollar el resto de los objetivos que teníamos el día de hoy. Gracias, Omar. Nos vemos en una próxima oportunidad.